Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Neural Activity. Yo soy Sergio y este es un espacio de YouTube dedicado a la astrofotografía de espacio profundo. Hoy os traigo una review de un tubo muy especial, el Maxutop Cassegrain MK127 de Svibony, que precisamente se trata de un tubo especializado en fotografía lunar y planetaria, pero que me interesaba bastante probarlo como complemento a mi equipo actual para fotografía de espacio profundo. Y es que me interesa mucho ver qué tal se comporta en esa disciplina y ya de paso pues me va a permitir practicar también otras modalidades que últimamente tengo un poco abandonadas, como la astrofotografía lunar o planetaria. En dichas disciplinas tengo claro que va a dar un rendimiento excelente, pero quiero comprobar hasta qué punto puedo usarlo para astrofoto de objetos de cielo profundo, de pequeño tamaño como galaxias, nebulosas planetarias y también para probar a hacer algo de detalle cercano de grandes nebulosas. Para los que no la conozcáis, Svibony es una marca china que lleva años ganando presencia en el mercado gracias a su filosofía de ofrecer productos económicamente asequibles, pero con una relación calidad-precio muy equilibrada. Este Maxutop de 127 mm es el hermano mayor de una serie de 3 modelos con diferentes aperturas y longitudes focales, y es un claro ejemplo de ese equilibrio que os comentaba entre precio y calidad. Hoy vamos a ver juntos el unboxing, el desembalaje de este MK127, os mostraré varias opciones de montaje de diferentes cámaras y sistemas de autoguiado y os daré mi opinión sincera sobre el rendimiento de este tubo en diferentes disciplinas de astrofotografía. Así que quedaros conmigo porque después de la cabecera repasamos a fondo este MK127 de Svibony. Bueno, gente, pues como veis ya estoy delante del embalaje original del tubo. Como podéis ver, he quitado las típicas pegatinas de la empresa de mensajería porque venían mis datos personales, un poco por temas de privacidad. Tenemos aquí una pegatina del fabricante donde especifica el modelo, la apertura, la relación focal y bueno, es una serie de datos. En un lateral podemos ver serigrafiado el logotipo, pero como os digo, se trata de una caja de cartón normal y corriente, no tiene mayor relevancia, la podéis conservar incluso para transportar, si así lo necesitáis, el tubo de un sitio para otro. Y venga, vamos a abrir con el cúter a ver qué encontramos dentro. Un papel con códigos y datos relativos al empaquetado, no nos interesa mucho. Y mirad, esto sí, es el manual de usuario, que debe ser el mismo para los 3 modelos de la gama. Parece que viene multidioma, por lo cual al final aquí nos vamos a tener que leer 3 o 4 páginas solamente. Si quitamos la espuma protectora, esto es lo que vemos. Lo primero que me llama la atención es esta especie de bolsita. Vamos a ver qué hay dentro. Parece que vienen artículos pues como esta perilla de aire, estas típicas para limpiar lentes y objetivos de fotografía. Tenemos también un pequeño pincel de estos también de limpieza para quitar motitas de polvo de las lentes y una especie de brochita para limpiar también los cristales ópticos. Bueno, un accesorio. Vamos a lo importante. Esto parece el adaptador de salida a 2 pulgadas. A ver si le puedo quitar el plástico. Fijaros, tiene el anillo de cobre por la parte exterior y la rosca hembra por la parte que va pegada hacia el tubo. Tenemos otra toallita de limpieza, bueno, es otro accesorio de regalo, ¿vale? También una bolsita, esta sí, con los tornillos para luego poder sujetar abrazaderas y los elementos que conectemos a las distintas tomas del tubo. Aquí parece que hay otro taco de goma espuma, este protege la salida del tubo.
Y en este otro viene aquí escondido esto que parece ser el reductor de focal. Mirad, este es el reductor y parece que lleva un sistema de rosca y contratuerca. Fijaros que lleva lente por delante y por detrás. Y supongo que, bueno, luego lo veremos, que nos permitirá luego hacer rotaciones de todo el tren óptico usando esta contratuerca exterior. Venga, pues parece que ya no hay nada más a nivel de accesorios, ya solo queda el tubo principal. Lo voy a intentar sacar de la caja a ver si no rompo nada. Dejadme que quite plásticos y revise que no quede nada dentro. Y mirad, este es el aspecto que trae este MK127 de Svibony. Fijaros que tenemos una especie de film transparente. Y un detalle que me gusta mucho son las dos abrazaderas Mini Vixen, estas dos zapatas, que ya vienen incluidas de serie. Venga, voy a quitarle este plástico, que supongo que es para evitar que se llene de huellas y dedazos como los que le voy a dejar yo ahora. Y mirad, este es el aspecto que tiene el tubo. Por la parte delantera tenemos el protector, la tapa de la boca de entrada de luz, y si lo quitamos, fijaros que podemos ver la lente meniscada donde está integrado el espejo secundario, este que está en el centro. Esa tapa es donde tiene los tornillos de colimación, cosa que no voy a hacer porque precisamente una de las características de estos tubos es que no necesitan una colimación tan frecuente como un Newton. Me gusta mucho, repito, lo de las dos zapatas Mini Vixen que ya vienen de serie. Nos van a venir genial para luego colocar accesorios. Tenemos también la cola Vixen para sujeción a la montura. Ya viene atornillada. Por la parte de atrás tenemos el enfocador de doble velocidad y la salida del tubo, donde vamos a conectar nuestro tren óptico. Si desmontamos este adaptador a 1,25 pulgadas, podemos intercambiarlo por el otro que teníamos de 2 pulgadas y usar uno u otro según más nos interese. Como veis, un tubo muy pequeñito, apenas 30 centímetros de longitud, no pesa nada, es súper ligero y pues ideal para iniciarnos en distintas disciplinas de astrofotografía como vamos a ver a continuación. Este tipo de tubos, los Maksutov Cassegrain, están basados en un diseño óptico de tipo catadrióptico. Es decir, estamos ante una combinación de lentes y espejos. La lente frontal se llama lente meniscada y tiene una forma muy característica. Una de sus caras es cóncava y la otra es convexa. Y esto no es un capricho de diseño, sino que se trata de una característica cuya función principal es corregir la aberración esférica que produce el espejo primario. En la práctica, esto se traduce en imágenes mucho más nítidas y contrastadas con muy poco cromatismo. Otra característica clave es su diseño estanco. Gracias a la lente frontal, el tubo queda sellado, menos polvo, menos humedad y una colimación que se mantiene estable durante años sin necesidad de estar colimando continuamente, como por ejemplo nos ocurriría en un reflector estándar tipo Newton. Eso sí, esta última característica lo hará más lento a la hora de aclimatarse a la temperatura ambiente, por lo que tendremos que sacarlo al exterior con antelación, entre 30 y 40 minutos antes de observar o fotografiar. A diferencia de un Maksutov puro, donde el foco sale directamente a continuación del espejo primario, hacia dentro del tubo, y donde no hay un espejo secundario, en el Maksutov Cassegrain sí que existe dicho espejo secundario, integrado directamente en la lente de menisco, de forma que reflejará la luz de vuelta hacia un orificio en el primario y de ese modo el foco sale por la parte trasera del tubo. Este sistema es precisamente el que permite conseguir tubos tan cortitos y ligeros, con tan solo 30 centímetros de longitud y con distancias focales muy largas, como los 1500 mm nativos de este MK127. Como os decía en el unboxing, uno de los detalles que me han gustado de este diseño es que incorpora de serie las dos zapatas Mini Vixen para poder acoplar directamente
accesorios como buscadores, tubos de guiado o cualquier otro tipo de elemento compatible con zapatas de este tipo. En mi caso y para las pruebas de fotografía de cielo profundo, voy a usar una de ellas para reutilizar un kit de autoguiado basado en un viejo tubo de 320 mm que ya tenía de setups previos, así como una cámara monocroma específica para este tipo de sistemas de guiado. Luego hablamos de las diferencias que pueden tener en este tubo Maksutov este tipo de sistemas de guiado tradicionales frente a soluciones de tipo OAG, ya sabéis, guiado fuera de eje. La otra zapata la voy a aprovechar para adaptar una controladora Wi-Fi para el control y gestión de todo el resto del equipo, esto es, la montura, las cámaras, etc. Fijaros que los únicos 3 accesorios incluidos para adaptar la salida del tubo son estos 3 que os estoy mostrando. El adaptador de salida a 1,25 pulgadas, el adaptador de salida a 2 pulgadas y el reductor de focal que irá enroscado directamente a la salida nativa sin usar ninguno de los 2 anteriores. Este tubo nos permitirá conectar todo tipo de oculares, prismas y cámaras de astrofotografía, pero ojo, porque en la mayoría de las ocasiones necesitaremos adquirir por separado o reutilizar, si ya los tenemos, algún tipo de adaptador, anilla o extensor adicional. Por ejemplo, si lo que queremos es hacer fotografía lunar o planetaria, podemos conectar directamente al adaptador de 1,25 pulgadas una cámara de este tipo, es decir, una cámara especializada en esta disciplina de planetaria. Con esto y por ejemplo un pequeño buscador en una de las zapatas Mini Vixen ya tendríamos prácticamente todo lo necesario para poder hacer fotografía lunar o de los planetas interiores del sistema solar. Por otro lado, si lo que nos interesa es la fotografía de espacio profundo, usaremos en ese caso habitualmente la salida de 2 pulgadas, enroscando dicho adaptador a la salida trasera del tubo. A partir de esta salida de 2 pulgadas podremos conectar, por ejemplo, una cámara refrigerada orientada a objetos de cielo profundo, usando un adaptador no incluido, para convertir la rosca hembra de la cámara al acople de 2 pulgadas. O si queremos usar filtros de banda estrecha, alto contraste o reducción de contaminación lumínica, podremos incluir un simple cajón portafiltros entre la cámara y el adapte a 2 pulgadas. De hecho, yo voy a aprovechar este que tenía de un setup previo y así podré poner y quitar filtros de 2 pulgadas de forma fácil. Incluso si queremos complicar un poquito más nuestro tren óptico, podemos emplear una solución como la que os comentaba antes, de guiado fuera de eje, de tipo OAG, como esta, intercalándola entre el cajón de filtros y el acople de 2 pulgadas. En este caso, fijaros que he necesitado usar una anilla adaptadora para convertir la métrica de salida del OAG y poder enroscarlo al acople de entrada a 2 pulgadas. Por supuesto, estos son solo algunos ejemplos, pero podríamos conectar también otro tipo de dispositivos como oculares o prismas para observación visual e incluso cámaras de tipo DSLR usando sus correspondientes adaptadores, que os recuerdo eso sí que tendréis que obtener por separado. Y ahora sí, vamos a repasar en detalle las características específicas de este modelo. Como su denominación indica, estamos ante una apertura de 127 milímetros y una distancia focal de 1500 milímetros, lo cual nos arroja una relación focal nativa de f11.8. Con un peso en torno a los 3,4 kilos nos encontramos con un tubo muy ligero y extremadamente portátil que nos podría caber perfectamente en una mochila de tamaño medio. El diseño óptico arroja un campo plano y la estructura Maksutov Cassegrain, con la lente de menisco y el espejo secundario separado, corrige el coma y el astigmatismo. Y es que la reflectividad del espejo primario, superior al 99%, mejora significativamente el contraste, con lo que podremos obtener vistas detalladas de objetos como la Luna, nebulosas planetarias o cúmulos globulares. Por su lado, el enfocador manual de doble velocidad consta de 2 perillas para enfoque tanto rápido como de precisión. El resto de piezas del tubo tienen un aspecto metálico o de aluminio y con un acabado bastante firme y resistente. Por resumir un poco las bondades de este tubo, diremos que su papel más destacado y donde explota todo su potencial es su nitidez y contraste en fotografía planetaria y lunar.
En estas disciplinas será donde sin lugar a dudas podremos obtener los resultados más impresionantes con este tubo. De hecho, os dejo algunas capturas rápidas de ejemplo de la superficie lunar que he podido hacer durante estas noches de prueba para que tengáis una pequeña referencia. Por otro lado, y esto es lo que yo quería probar, es un tubo que efectivamente nos va a valer también para hacer astrofotografía de espacio profundo, por lo que será una opción ideal para aquellos de vosotros que estáis empezando y que queráis un equipo sencillo de manejar, sin demasiadas complicaciones y que os permita practicar distintas disciplinas. Otro punto muy importante es su relación calidad-precio, ya que este Svibony MK127 cuesta sustancialmente menos que otros Maxutop de 127 mm de otras marcas y sin embargo ofrece un rendimiento muy similar. Entonces, ¿cuáles son las limitaciones de este tubo? Pues para cielo profundo y dado su gran acercamiento, el campo de visión es estrecho y la relación focal f11.8 nos obligará a ir a tiempos de integración totales mucho más largos que, por ejemplo, con un Newton rápido como el clásico f5. Es decir, necesitaremos invertir más tiempo en capturas para conseguir la misma cantidad de luz o señal. Además, si queremos trabajar a los 1500 mm nativos de focal, necesitaremos un sistema de guiado lo más preciso posible, a ser posible un sistema OAG con las dificultades adicionales que este puede implicar al trabajar con un campo de visión tan estrecho. Dicho eso, y como alternativa, podremos usar un sistema clásico basado en tubo y cámara de guiado adicionales, pero en ese caso corremos el riesgo de introducir posibles flexiones entre el eje óptico del tubo principal y el de guiado. Con este tipo de guiado tendremos que hilar muy fino y ajustar perfectamente ambos ejes ópticos para evitar este tipo de flexiones y para no tener que forzar luego durante el procesado los procesos y los pasos de deconvolución y reducción de estrellas. En definitiva, y para esta disciplina de cielo profundo, será muy interesante y recomendable empezar a usar el tubo practicando con el reductor de focal para conseguir un campo de visión algo más amplio y una velocidad de captación de luz superior, ya que con el reductor bajaremos la distancia focal del tubo a 975 mm. De esa forma, y a pesar de perder acercamiento, tendremos un tubo bastante más rápido, alrededor de unas 2,5 veces más luminoso, y los problemas del autoguiado serán menos acuciantes en nuestras capturas. Por último, el diseño del enfocador de doble velocidad no está pensado para acoplar fácilmente autoenfocadores, por lo que si queremos conseguir conectar uno tendremos que esforzarnos en encontrar accesorios adicionales como correas de goma y piñones especiales. Hoy no tenemos tiempo, pero en próximos episodios voy a intentar mostraros los materiales necesarios y cómo hacer el brico para adaptar un autoenfocador clásico a las perillas del enfocador del MK127. Aclarado esto, deciros que se puede usar para astrofoto de espacio profundo con enfoque manual, pero en mi caso no he podido hacer más de 2 horas de capturas desatendidas sin tener que reenfocar de nuevo a mano, ya que en ese tiempo y debido al cambio de temperatura ambiente, el tubo pierde el enfoque inicial que tuviéramos y es necesario ajustarlo de nuevo a mano. Por lo que si lo queréis usar para este tipo de disciplina, para espacio profundo, contad con que os hará falta adaptar un autoenfocador electrónico sí o sí, si lo que pretendéis es iros a la cama y dejar el equipo haciendo fotos toda la noche de forma desatendida. Así que, visto todo esto, sus características técnicas, sus pros y sus contras, ¿para qué tipo de usuario considero que podría ser interesante este Maxutop MK127 de Svibony? Podríamos decir que este tubo está pensado y será ideal para aquellos de vosotros que viváis en entornos urbanos donde el foco se pone en objetos compactos como planetas, lunas o cúmulos globulares y queréis iniciaros en visual, planetaria o lunar con un presupuesto ajustado sin tocar espacio profundo. O también para los que estáis en zonas con buen cielo, alejados de la contaminación lumínica y busquéis un tubo de iniciación que os permita hacer un poco de todo, tanto lunar como planetaria como espacio profundo. O incluso para los que no os importe desplazaros desde zonas urbanas a entornos retirados con cielos oscuros
y estáis buscando un equipo único, ligero y versátil para iniciaros en astrofotografía practicando diferentes disciplinas. O incluso, como me pasa a mí, que ya tengáis un tubo principal especializado en astrofoto de espacio profundo y busquéis un complemento para poder hacer de vez en cuando lunar y planetaria o intentar acercamientos a objetos de tamaño pequeño. Bueno gente, pues como habéis visto, el Svibony MK127 Max Top Cassegrain es un tubo compacto, robusto, versátil y con una calidad óptica más que aceptable para su precio. Está claro que su potencial principal, donde lo dará todo, serán las disciplinas de lunar y planetaria, pero si lo usamos con el reductor de focal, un buen sistema de autoguiado y un autoenfocador, podremos sacar también mucho partido en cielo profundo para objetos compactos como pequeñas galaxias, nebulosas planetarias o incluso detalle cercano de grandes nebulosas. Si estáis interesados en adquirirlo, os dejo en la descripción del vídeo un enlace directo a la página web oficial de Svibony, con el cual y a través del programa de afiliados, una pequeña parte del importe que vosotros pagáis irá destinado a Neural Activity sin coste adicional para vosotros. De hecho, también os dejo un código de descuento exclusivo para fans y seguidores del canal con el que podréis ahorraros unos eurillos en la compra de este modelo MK127. Como siempre, os leo en los comentarios y si os ha gustado el vídeo y aún no lo habéis hecho, os invito a suscribiros al canal, darle un like y activar la campanita. Nada más por hoy, os emplazo a todos al próximo vídeo y hasta entonces, un abrazo muy fuerte, cuidaos mucho y hasta la próxima.